Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Hombres con Propósito, el programa de Life and Strength, Vida y Fortaleza. Yo soy Rubén Estrada y es un placer acompañarlos como cada lunes a este programa donde estamos analizando, mejor dicho, el libro Conforme al Corazón de Dios, las 70 características de liderazgo del rey que nos enseñó la vida del rey David. Hoy vamos a analizar el capítulo 28 y el capítulo 29 de este libro. Ya vamos casi a la mitad de las 70 lecciones de liderazgo. Pero antes que nada, como cada lunes, me gustaría orar por este programa, orar por nuestra iglesia, orar por nuestros pastores, agradeciendo de antemano a la pastora Lorena Guillén, al señor Libardo Acosta en la oportunidad de este espacio, a los pastores Rafael Mitre y la pastora Griselda Enríquez, encargados de nuestra iglesia aquí en Tijuana, Baja California, y a todas las personas que nos acompañan durante estas transmisiones a lo largo de la semana, agradecerles también su compañía y su sintonía. Y como cada lunes y cada programa que emitimos en Life and Strength, oramos porque el Espíritu Santo nos dé palabra, nos dé entendimiento, nos dé sabiduría y nos dé discernimiento para poder llevar a cabo, entender todas las palabras que nos están diciendo, analizando, y que esta palabra llegue a más personas. Te lo pedimos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. El capítulo 29 tiene por título es Un hombre conforme al corazón de Dios. No es cierto, vamos con el 28, disculpen ustedes. Capítulo 28, un hombre conforme al corazón de Dios es leal a los intereses de su nación. Y volvemos a tocar el tema de la lealtad a lo largo de la... Perdón ustedes, a lo largo de este libro. La lealtad ha sido un tema recurrente en todo este libro, principalmente porque fue una de las cualidades que el rey David utilizó para poder llevar a cabo la misión que le fue encomendada por parte de nuestro Señor, nuestro Dios, ¿no? Y en este momento, que ya hemos ido avanzando y leyendo, entendemos que la lealtad no solamente es a favor de todas las personas en las cuales nos rodeamos y les proferimos lealtad o les solicitamos esa misma, sino que la lealtad tiene varios aspectos, varios cristales a través de los cuales se puede analizar, y en este caso vamos a analizarlo a través de los intereses superiores de las personas a las cuales nos debemos y nos tenemos. ¿Ok? El rey David, durante su exilio y ya en plena disputa y guerra con Samuel, el rey David tuvo muchas oportunidades de atacar a Israel para poder liberar a su pueblo, pero él mismo entendía que en ese momento no era la mejor estrategia para poder llevar a cabo esa misión, principalmente porque el rey David entendía que atacar a su pueblo, es decir, atacar el pueblo de Dios, en ese caso, implicaría ocasionar ciertos perjurios, muchos perjurios a todas las personas que confiaban en él o tenían alguna esperanza en él. Es decir, el rey David entendía que atacar a Israel en ese momento solamente ocasionaría daño a las personas a las cuales él les debía lealtad. Y esa lealtad la profería en esos intereses. Ahora, trasladando esa pequeña cita, ese pequeño episodio bíblico a la vida real, nos damos cuenta que tenemos que ser leales a los intereses superiores de nosotros mismos, ¿no? Me voy a permitir leer un pequeño párrafo del libro, es la página 124, y leo. Hoy día podemos hacer daño a nuestro pueblo con las actitudes pasivas, indiferentes o negativas que tomemos hacia él. Perdón. Cuando abortamos proyectos importantes con nuestra burla, crítica o ausencia premeditada,
cuando hablamos mal del prójimo o de quien nos corrige, cuando comentamos fuera de la iglesia con gente que no conoce nuestra fe, las falencias o errores que se cometen al interior de la misma, cuando no estamos comprometidos, todos esos son actos de deslealtad que cometemos hacia las personas que nos están confiando una responsabilidad. Por ejemplo, el pastor de la iglesia jamás escuchará que a él se exprese de una forma negativa de las personas que lo acompañan ahí al servicio, ¿no? Y mucho menos de personas que lo apoyan o cosas por el estilo. El pastor es un ejemplo de lealtad, es un ejemplo de sabiduría dentro de la comunidad, y en esa comunidad el pastor se mantiene, ¿no? Entonces él jamás va a hacer ese daño. Lo mismo sucede con eso. Es lealtad porque es leal y se mantiene ecuánime porque tiene un interés superior. Ese interés superior es el interés que en este caso se manifiesta como, se está definido como nación, pero en este caso el interés superior es el interés general de toda la congregación, toda la iglesia, ¿no? Continúo leyendo. También hacemos un daño permanente cuando provocamos situaciones que crean inconformismo e inseguridad en medio de la gente, o con la intención de sacar provecho del ambiente creado, o en casos extremos, cuando impedimos que otros puedan ejercer libremente responsabilidades que nosotros codiciamos y para las cuales no somos competentes ni por llamado, ni por capacidad, ni por devoción. Volvemos al punto siguiente. Es un acto de responsabilidad intentar hacer cosas para las cuales no fuimos solicitados o no tenemos ni la capacidad ni la habilidad para llevarlas a cabo, pero aún así nos aferramos a llevarlas a cabo. Es decir, todo ese tipo de acciones son actos desleales para la congregación, para la iglesia, entre comillas, la nación a la cual nos debemos. Tenemos que entender que, como les decía al principio, la lealtad son varios cristales, varias aristas, y tiene varias formas de ser observada. En este caso, reitero, en la lealtad lo estamos analizando a partir del punto de vista de que tenemos que mantener esa lealtad lo más cerca posible de los intereses superiores a la cual nos debemos nuestra congregación, ¿ok? Una persona conforme al corazón de Dios jamás levantará espada ni se convertirá en un estorbo para el avance del reino de Dios en la tierra. Entonces, esa será la conclusión de este capítulo. Nosotros no podemos, en nuestro egocentrismo, en nuestra avaricia de responsabilidades. Perdón ustedes, hace unas semanas enfermé de gripa, y ya ven que las gripas de esta época al parecer son eternas. Les ofrezco una disculpa. Entonces no podemos sobrepasar nuestras capacidades, no podemos sobreentender nuestras responsabilidades. Tenemos que mantenernos siempre ecuánimes a nuestras responsabilidades y poner a su disposición todas nuestras capacidades para llevar a cabo un bien superior. La lealtad a nosotros mismos y a las personas que nos rodean siempre será la mejor estrategia para podernos relacionar con nuestra congregación y no afectar el interés superior de la misma. ¿Ok? Bueno, entonces con esto concluimos el capítulo 28 y ahora vamos al capítulo 29, que como lo hemos analizado, cada de estos dos capítulos se van engarzando uno al otro y se complementan. Y es así que es un hombre conforme al corazón de Dios es excluido por sus propios enemigos de hacer daño contra otros. Es decir, cuando tú pretendes hacerle daño a una persona, cuando eres una persona que tiene un corazón, vamos a decir, en ese momento poco iluminado, en ese momento poco sabio, que intenta hacer el daño a tanto a propios como extraños, cuando las personas descubren que tienes un corazón, un corazón oscuro, vamos a decirlo de esa manera, no sé si sea la palabra correcta, pero digamos que habita un poco de oscuridad en tu corazón y que ya no distingues entre hacer el mal a prójimos y extraños, tú mismo te vas a dar cuenta que estás actuando mal cuando tus propios enemigos, es decir, tus propios extraños para la época con la que estamos hablando, te excluyen de hacer ese mal.
perdón ustedes, esa exclusión, esa forma de alejamiento que tienen las personas alrededor tuyo para indicarte que tus actos ya no son ni siquiera aceptados por las personas que en un principio fueron tus enemigos o son tus contrarios, te tiene que dar una señal de que tú tienes un corazón que necesita ser purificado de todos esos pensamientos indignos que te están atacando. El hecho de que tus propios enemigos ya rehuyan de ti es porque tú no estás entendiendo el motivo por el, no estás entendiendo el motivo por el cual te están alejando, que es que tu corazón, tu pensamiento, tus acciones están siendo de muchas maneras contrarias a nuestra fe y oscuras de todo tipo de análisis, ¿no? Quiero ser un poquito claro, trato de ser cuidadoso con el lenguaje porque no me gustaría que se malinterpretara. Con una persona, no quiero utilizar la palabra maligno porque me parece que es una palabra muy delicada, pero hay ciertas personas que con sus acciones tienden a ser personas que buscan un beneficio personal antes que lo general, y esas personas generalmente son ensimismadas y egoístas, egocéntricas, no tienen así bien definido esa comunión que generalmente existe entre los hermanos, y esas personas son tan necesitadas de ese tipo de acciones que ya no miden, ya no tienen un límite para llevarlas a cabo. Es decir, ya no se preguntan si están haciendo el bien o están haciendo el mal. Simplemente llevan a cabo esas acciones, en muchos casos cuestionables, porque les producen esa satisfacción a sí mismos. Y cuando sucede eso, los propios enemigos o los propios amigos simple y sencillamente se alejan de ellos, porque entienden que esta persona ya no tiene ni oficio ni beneficio para la comunidad o para su alrededor, ¿no? Entonces, como siempre, voy a leer un capitulito rápido, un pequeño párrafo para complementar lo que estamos explicando. Aquí está. Es el capítulo, es la página 129. Aquí viene el capítulo 129, es el capítulo 3. Lo más seguro es que tarde o temprano su propia gente le hubiera echado en cara a David estas matanzas. Dios y las circunstancias le estaban evitando dolores de cabeza y males mayores para el día de mañana. La palabra dice que apenas amaneció cuando David partió con sus hombres internándose en territorio filisteo. En ocasiones como esta, cuando la puerta se ha cerrado, los argumentos ya no sirven y te dan la oportunidad de marcharte. Huye lo más rápidamente posible, no te quedes esperando las explicaciones. Quizá se te está dando la oportunidad de que no vuelvas la espada contra los que más quieren. Lo que platicábamos en un inicio, este tipo de personas o este tipo de acciones, cuando ya son cuestionables tanto moral como espiritualmente, debemos alejarnos de ellas. Igual esas personas que en nuestro alrededor no manifiestan algún tipo de arrepentimiento o no manifiestan algún tipo de ética tanto moral como espiritual, debemos alejarnos de ella. ¿Por qué? Porque nunca sabemos el daño que van a ocasionar en principio y no sabemos qué tipo de pensamientos procesan en su mente para llevar a cabo estas acciones cuestionables que van a desestabilizar toda nuestra comunidad. Alejémonos de las personas que tengan esos pensamientos. Son fácilmente reconocibles. Sabemos cuando una persona no tiene el corazón para llevar a cabo este tipo de cuestionamientos éticos, de saber si están haciendo el bien o el mal, sino que simplemente actúan para beneficio propio y que en muchas ocasiones
los daños que ellos llevan, los daños son que ellos llevan a cocinar son muy perniciosos. Pues eso es todo por hoy. Como siempre es un gusto estar con ustedes este lunes. Bonito inicio de semana, que tengan una semana bendecida para todos. Nos vemos el día de mañana en nuestro servicio a partir de las 6:30 de la tarde con el pastor Rafael Mitre. El miércoles nuestra pastora María Moore con otro programa de Mujer Tú No Estás Sola. El jueves nuestra pastora Lorena Guillén con estudio de la palabra. Vamos a estudiar Primera de Crónicas, es el versículo 16. Y el viernes de nuevo nuestra pastora María Moore dirigirá la oración de intercesión para todos los hermanos que gusten conectarse, todos a las 7 de la noche. Que tengan un excelente inicio de semana, un placer de acompañarnos y nos vemos dentro de 8 días para seguir analizando este libro. Reitero, es Conforme al Corazón de Dios, 70 características de liderazgo extraídas de la vida del rey David, editado por Caligrama, escrito por Fernando Baeza. Que pasen ustedes muy buena noche, bendiciones.